Hola, ¿cómo estás? Hoy quiero hablarte sobre el mayor error que considero que están cometiendo las personas al querer manifestar la vida de sus sueños. Si estás viendo este video en este momento, no es casualidad, las casualidades no existen, y si te había escrito que sí, quiero decirte que lo entendiste al revés. Mi nombre es María Valentina, soy autora de Lo entendiste al revés y el manual de manifestación hecho está. Te voy a dejar por acá abajo el link para que puedas adquirirlos. Antes de empezar con este video, te invito a que te suscribas por acá abajo a este canal y actives las notificaciones, así la plataforma te avisa cada vez que hay información nueva disponible para transformar tu realidad. Siempre tendemos a creer que las cosas pasan por casualidad. Yo estoy mirando las cosas por casualidad, estoy viviendo una situación X por casualidad y no me doy cuenta que las cosas justamente están pasando porque así tienen que estar pasando. Creemos que todo es error cuando en realidad todo es justamente lo que tiene que estar pasando y por eso está pasando. El universo no comete errores. Creo que lo entendimos al revés. Primeramente me doy cuenta que las personas no tienen como costumbre observar la vida, sino que solo tenemos la costumbre de vivir la vida. Y eso creo que es lo que diferencia lo que es la identificación del ego con el ser, que el ser tiene la posibilidad y la capacidad de poder observar la vida y el ego solo la puede vivir identificado desde ese personaje que está interpretando, que cree que está interpretando, pero que realmente está interpretando porque si no, no lo creyera, y si cree, entonces es verdad por consecuencia inevitable. Entonces, las personas, al momento de querer manifestar la vida de sus sueños, si una persona viene con sus mayores deseos y sus mayores sueños a contarme a mí, yo puedo observar su vida, me doy cuenta por qué no está manifestando eso que quiere, y la mayoría de las personas no están entregando eso que están pidiendo a cambio. Entonces, las cosas que muchas veces parecen obvias son las que justamente no les prestamos atención porque estamos viviendo desde esta identificación del ego que te comentaba antes y no desde el ser que puede observar y puede entender la vida de otra manera. Cuanto más pedimos, no nos damos cuenta que más tenemos que dar. Y las personas muchas veces pedimos y pedimos más niveles y pedimos nuevas cosas a la vida, pero seguimos siendo las mismas personas. Y si yo no aumento mi capacidad de dar, mi don de dar, entonces no voy a estar siendo merecedor de eso que estoy pidiéndole a la vida. Y cuando uno es merecedor de eso que pide, entonces eso se manifiesta por consecuencia inevitable. Así que si hoy crees que hay algo en tu vida que no puedes manifestar, la única limitante entre ese sueño y vos mismo es tu capacidad de dar. Porque cuando doy, entonces me estoy convirtiendo en la frecuencia vibratoria de ese deseo manifestado, porque estoy diciéndole a la vida, te estoy pidiendo, pero como entiendo las leyes universales y porque entiendo tu forma de funcionar, entonces me pongo a dar más, porque sé justamente una de las leyes fundamentales y principales de este universo y de esta vida, que es que cuanto más doy, más puedo dar, y que obviamente todo eso que entrego es lo que voy a recibir. Hay una gran verdad, y es que la vida no es una ventana, es un espejo, y justamente esta es una de las mayores leyes universales que están citadas en los mayores libros espirituales, y parece que las personas no se enteran o no se dan cuenta y no pueden ver esa gran verdad. O sea, como que lo saben y como que lo repiten, pero no lo pueden interpretar, no pueden estar en conciencia con esa verdad al momento de operar, porque la vida solo tiene sentido cuando la estamos viviendo, no cuando decimos que sabemos cómo es la vida, sino que si supuestamente hay un Dios que está observando, ese Dios me va a observar cuando me toca la circunstancia. Entonces muchas veces nosotros nos enojamos con la vida porque no queremos vivir ciertas circunstancias, pero justamente no nos damos cuenta que esa circunstancia no es error ni es casualidad, sino que es justamente lo que tengo que estar viviendo, porque es una prueba de Dios. Y las personas siempre lo que tienden a hacer es a enojarse con el otro, a juzgar al otro, criticar al otro y decir, porque mirá lo que me hiciste, y no se dan cuenta que justamente es donde tienen que mostrarle a la vida y a ese Dios quiénes son en las circunstancias, porque si no estoy viviendo esa circunstancia, entonces no puedo demostrar quién soy en esa circunstancia. Aunque la circunstancia me guste o que la circunstancia no me guste, igualmente tengo que demostrar quién soy. Y las personas, cuando las circunstancias no les gustan,
Entonces piensan que tienen que ser su peor versión y Dios te está observando y te está diciendo, o sea, tenés que ser quien sos, tenés que dar tu 100%. No tenés que adaptarte a cómo está sucediendo la circunstancia de afuera. Tenés que ser vos mismo y dar tu mejor versión y reafirmar quién sos en cada situación, independientemente de si esa situación se ve bien o se ve mal, y independientemente del juicio que tenga hacia el otro, porque el otro es la excusa. El tema es cuál es la circunstancia y cuál es el aprendizaje que yo tengo que recoger por el cual Dios me puso en esta situación en la que estoy. Entonces, entrar en aceptación y en rendición por las circunstancias, aunque no entendamos, es una de las claves para poder avanzar y para poder manifestar esa vida de nuestros sueños. Por eso creo que también un poco la ley de la atracción se entiende al revés, por decirlo de alguna manera, porque siempre creemos que tenemos esa capacidad de manifestar todo eso ahí afuera, pero no nos damos cuenta que esa capacidad somos nosotros mismos a través de dar, y que todas las circunstancias tienen un aprendizaje detrás. No es solo yo tengo un poder creador de manifestar, es también sé que además vine por un aprendizaje y ese poder creador son mis habilidades dentro del juego, pero tengo que vivir un aprendizaje. Entonces ese aprendizaje vino pactado en mi alma, está escrito en el camino. Entonces sí o sí tengo que pasar por ese aprendizaje, y muchas veces cuando puedo recoger el aprendizaje, entonces ahí avanzo y puedo ver esa manifestación ante mis ojos. Pero antes, si estoy intentando negar el aprendizaje, voy a estar estancado por más de que mi poder creador pueda manifestar lo que sea ahí afuera. No voy a manifestar algo que esté en contra de poder recoger el aprendizaje. Una de las razones principales por las cuales las personas no manifiestan esa vida que sueñan y desean es esta que te acabo de explicar, y creo que puede ser una gran revelación que lo pongas en práctica y que te des cuenta que cuanto más das, más puedes dar, y cuanto más das, te das cuenta que toda la bendición está ahí mismo, en ese dar, y que de eso se trata la vida. Y entonces, cuando menos te lo esperas, ves que están las bendiciones y esas manifestaciones y esos milagros por todos lados, porque es quien sos. Entonces, las personas no están tan interesadas en trabajarse a ellas mismas, están más ocupadas o entretenidas en la Matrix, y no se dan cuenta que tienen que ser su principal motivo por el cual levantarse cada día y decidir cómo crear esa vida que sueñan y desean. Por eso hay muchas personas que no quieren tomar responsabilidad de su vida y que se viven la vida culpando, porque no entienden que son los creadores y que tienen que volverse mejores personas. La mayoría de las personas no están intentando ser mejores personas, la mayoría de las personas están intentando y perdiendo todo su tiempo valioso en criticar y juzgar al de enfrente, cuando el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, lo dijo Jesús de Nazaret. Así que sí, habrá una gran verdad en esta frase. Entonces todos sabemos que todos somos lo mismo, que todos somos capaces de todo, que lo único que nos separa es el nivel de conciencia en donde nos encontramos y en dónde estamos posicionados para decidir cómo operar, y que el otro está haciendo lo mejor que puede en la mayoría de los casos. Por regla general, las personas no quieren dar su peor versión, sino que desde su nivel de conciencia entienden que eso es lo mejor. No todo el mundo, pero la gran mayoría. La gran mayoría de personas están operando desde un nivel de conciencia, y entonces muchas veces toman las decisiones porque no pueden hacerlo de otra manera, porque no pueden tomar otras decisiones, porque su nivel de conciencia no se los permite. Entonces, a medida que uno cambia de nivel de conciencia, va observando la vida con más información y con más entendimiento, y entonces te das cuenta que hay personas que operan de cierta manera porque su nivel de conciencia no les permite elevarse por encima y poder observar un poco más, ir un poco más allá y entender que nadie te está haciendo nada, que justamente todo lo que estás viendo ahí enfrente es una proyección de quién sos, que el poder creador reside en vos, y que el otro en realidad es la excusa para que vos te puedas conocer, y que lo que haces al otro te lo estás haciendo a vos mismo, porque en una parte de la vida te toca hacer y en otra parte de la vida te toca verlo, y así sucesivamente, y el escenario se cambia al revés todo el tiempo, pero siempre estamos de los dos lados. Entonces es importante
lograr tener esa conciencia para poder tener esa empatía, para entender que cuando veo un error enfrente quizás hay trabajo que tengo que hacer yo adentro, y justamente cuando hago ese trabajo interior es cuando puedo entender y desbloquear y hacer que mi vida progrese y se eleve. Entonces las personas no están trabajando por elevar su conciencia y no están entendiendo que tienen que tener crecimiento y expansión personal para poder progresar en la vida, prosperar y poder seguir avanzando en este juego que es la vida. La mayoría de las personas están plenamente identificadas con su ego y no se dan cuenta que el crecimiento personal, el conocimiento propio es lo que más necesitamos en esta vida y lo que realmente nos hace libres. El conocimiento con aplicación en la mayoría de los casos es lo que necesitamos para tener esa sabiduría y poder seguir avanzando en este juego y ir expandiéndonos en conciencia, no solo existir por existir. Así que si estas palabras y esta información está resonando contigo y sentís que es tu momento de ir a un siguiente nivel, te voy a dejar por acá abajo el link a mi libro Lo entendiste al revés, porque este libro puede ayudarte en tu camino del despertar y puede ayudarte a enseñarte a vibrar en la frecuencia de tus mayores sueños y deseos. Así que si crees que tu vida se merece más, que estás dando lo suficiente para poder recibir eso y que necesitas algún acompañamiento en este proceso de destrucción, porque obviamente tenemos que destruir esa identidad para poder reconectar con ese ser y a partir de reconectar con ese ser llevar a nuestra vida a ese lugar donde se merece existir y vibrar. Te voy a dejar por acá abajo el link para que puedas adquirirlo. Este libro está transformando miles de vidas y me encantaría que la tuya sea la siguiente, pero no puedo hacerlo por vos. Siempre estamos a una decisión de distancia de una vida completamente diferente. Así que mi deseo es verte triunfar, verte brillar. Y si querés que te acompañe en este proceso, para mí sería un placer. Así que te voy a dejar por acá abajo el link a Lo entendiste al revés para que puedas adquirirlo. Nos vemos.